Bienvenidos a otra conversación de Stay Human. Como sabéis, los que nos estáis escuchando en algunos otros podcasts, otros webinars o viendo otros webinars, llevamos conversaciones muy interesantes con diferentes líderes de compañías y expertos humanistas sobre cómo las compañías se están liderando desde su lado más humano en los meses, estos últimos meses de la pandemia, pero también durante los peores meses de la pandemia. Hoy tenemos un lujo de panel para esta conversación, donde específicamente la queremos enfocar en uno de los pilares de liderazgo de Stay Human, que es el cuidado de los empleados, ¿no? Tenemos a tres personas maravillosas que nos acompañan, tres profesionales que combinan muy bien la mirada humanista con la mirada empresarial, ¿no? Vamos a empezar con Begoña Cerezo, que nos acompaña hoy. Begoña es socióloga y es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en ramas como la psicología social y la antropología cognitiva. Y bueno, ha estado liderando la investigación social en cargos de dirección de administración pública y empresa privada. Y hoy es la fundadora de Pine Consulting and Investments, ¿no? Y trabaja en áreas como la comercialización, los medios de comunicación, el entorno sociosanitario, la educación, e imparte actualmente clases también de comunicación y ética de marca en la Universidad Francisco de Vitoria y en el IED. Y Begoña nos acompañará y integrará en la conversación su mirada más humanista sobre el cuidado de los empleados que las compañías están demostrando estos últimos meses y también cómo esto lo viven a nivel sociológico, ¿no? No solo en España, sino también fuera de España. Hola Begoña, encantado de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé yo si estaré muy lúcida con esto de que estoy en la laxitud campestre y a estas horas de la mañana todavía creo que no se me ha puesto el motor. Muchas gracias Seguro. por decir lo de la mirada humanista, porque yo me considero una racionalista acérrima, pero claro, es verdad que aunque sea por profesión, tengo que aportar ese enfoque más desde lo que es la sociedad y desde lo que son las vivencias humanas. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, encantada de conocer a los dos ponentes y participantes que tengo al lado, que no tenía el gusto de conocerles, conozco las dos empresas, pero es un placer, desde luego, y espero que nuestra conversación sea agradable. Prometo portarme muy bien y ser una contertulia tranquila y bueno, y disfrutar. Espero que disfrutemos todos. Muchas gracias, Muchísimas Alex. gracias. Muchas gracias, Begoña. Luego tenemos a Eduardo Dávila, que es CEO de AON, Iberia y Middle East. Y Eduardo Dávila comenzó su carrera en 97 en Banco Zaragozano y posteriormente en el BBVA. Y entró en AON en el 2002, AON España primero y luego ya fue en el 2006 AON Portugal desde Lisboa. Y en el 2008 fue nombrado miembro del comité ejecutivo de AON Iberia y ya en el 2010 pues, lideraba España y Portugal y formó parte del comité europeo. Y en el 2014 pues, ya incluyó en sus responsabilidades EMEA y desde el 2016 es consejero delegado también de Oriente Medio. Eduardo, es un placer tenerte aquí como líder de una corporación como AON, que seguro tienes mucho que contar. El placer es mío, Alex, Su, Rita, todo el equipo de Stay Human. Un millón de gracias por contar con AON y conmigo en particular para esta conversación que me ilusiona mucho, con mi amigo y admirado Hilario y con Begoña, que estoy deseando también que nos modere y nos ayude a tener esa conversación seguro muy inspiradora para todos. Gracias por contar con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Y por último tenemos a Hilario Albarracín, que es presidente de KPMG España y lleva más de 30 años en KPMG, lleva, de hecho, socio desde 1996 y miembro del comité de dirección desde el 2004. Y luego también ha estado liderando la parte de advisory y consultoría del 2006 al 2011 y actualmente forma parte del Consejo Global de KPMG y del Consejo de EMA, con Europa, Oriente Medio y África. Hilario, es un placer tenerte con nosotros también hoy. Bueno, es un placer para mí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alex, y Stay Human también por contar con KPMG conmigo para esto. Y también, pues para mí es un placer pues compartir esta conversación tanto con Begoña como con Eduardo.
yo creo que podemos, bueno, pues dar nuestros puntos de vista que sean de interés pues para toda la audiencia, ¿no? Así que encantado de estar aquí. Genial, pues si os parece vamos a comenzar ya con la conversación. Esto, como os decía, no es un webinar, no pretende ser un webinar, esto es una conversación en la que esperemos que no solo disfrutemos nosotros cuatro, sino todo el mundo que nos escucha y que luego se anime también a compartir sus reflexiones en las redes sobre lo que ha oído de esta conversación. Pero bueno, como sabéis, Stay Human lo lanzamos hace casi 9 meses entre Picnic, Llorente y Cuenca y DDB. Y básicamente estamos a punto de cumplir 1 año desde que empezó la pandemia, ¿no? Y los aprendizajes han sido muchísimos. Nosotros hemos visto, sobre todo desde los primeros meses de la pandemia, vimos cómo muchísimas compañías empezaron a mostrar su lado más humano, con un comportamiento extraordinario, tanto externo como interno, ¿no? Y vimos cómo externamente había compañías que enseguida reorientaron la producción de materiales, ofrecieron sus recursos, hicieron muchísimas cosas, compañías de todos los sectores, y luego internamente como vimos también compañías que estaban priorizando el cuidado de sus equipos, ¿no? Y de todo eran gestos que estaban orientados a generar un impacto positivo en las personas. Se priorizó a las personas y se ha priorizado a las personas como nunca antes, ¿no? Han demostrado que eran capaces de dar un paso al frente, ¿no? Hemos visto compañías que han dado un paso al frente con propósito claro, con compromiso y casi que han demostrado que son capaces de ayudar y capaces de priorizar, ¿no? Y de ahí nace Stay Human, ¿no? Para reconocer todo este tipo de liderazgo que hemos descubierto, pero sobre todo para desafiar a que se mantenga vivo, ¿no? Que cuanto más vayamos volviendo a una actividad comercial más estable y menos incierta, se mantenga este tipo de liderazgo tan humano, que hemos visto que las compañías son capaces de tener, ¿no? Entonces, haciendo especial hincapié en este liderazgo humano como centrado en el cuidado de los empleados, hemos visto especialmente de compañías como AON y también reflexiones como que han venido de KPMG, como vosotros, especialmente vosotros dos, como líderes de compañías tan importantes, que claramente tenéis una visión muy humana sobre el liderazgo y sobre el trato hacia los equipos, ¿no? Hemos leído, ¿no?, incluso reflexiones de Eduardo que decía de esto, vamos a salir de esta crisis siendo muchísimo más humanos, pero con una corresponsabilidad colectiva, ¿no? Y que al final necesitamos, incluso hablabas, Eduardo, que era muy interesante, por mucho que haya robots o inteligencia artificial, se necesita alguien que le dé alma y sentido a las cosas, se necesitan personas, ¿no? Como las personas son más importantes que nunca. O incluso, Hilario, que antes de la pandemia, incluso en el 2019, publicaste un libro maravilloso que se llama La Era de las Personas ya, ¿no? Y de hecho, antes, en el 2019, como hablabas de la importancia del propósito, ¿no? Entonces, como el propósito era la intención de aportar valor en la vida de las personas más allá de los productos o servicios que vendemos, ¿no? Entonces, claramente, sois dos compañías que estáis muy alineadas en poner a las personas en el centro, pero también la importancia del propósito, ¿no? Sois dos compañías con un propósito cada uno muy claro. En el caso de AON, el propósito de Empower Results, potenciando las posibilidades económicas y humanas, y en el caso de KPMG, Inspiring Confidence y Empowering Change. O sea, tenéis muy claro la importancia del propósito como brújula, pero como brújula para guiar a todas las personas que trabajan en la compañía. Entonces, por eso es un placer teneros aquí, ¿no? Porque vuestra visión ya no solo afecta a vuestra compañía, sino a vuestra mirada sobre el mundo, sobre cómo el mundo está reaccionando, sobre todo en relación al trato y al cuidado de los empleados. Entonces, me gustaría empezar por entender vuestro punto de vista sobre el impacto que la pandemia ha tenido en el tejido empresarial español, ¿no? Cómo vemos datos que se ha multiplicado por 20 el número de trabajadores en ERE en España, ¿no? Y cómo el número de ERTES ha superado casi los 4 millones en España, ¿no? Entonces, con una situación económica tan compleja e incierta, bajo vuestro punto de vista, me gustaría escuchar cómo creéis que se ha cuidado a los empleados durante la pandemia. Luego hablaremos ya de qué creéis que va a pasar. Ninguno tenemos la bola de cristal, ni sabemos lo que va a pasar en el 2021
con certidumbre, pero sí que podemos, echando la vista atrás, ¿cómo creéis que se ha cuidado a los empleados durante la pandemia en general? Y luego, si queréis, cada uno desde vuestra compañía y tú, Begoña, desde tu análisis de lo que has estado analizando estos meses. Eduardo, ¿quieres empezar, por favor? Estupendo, muchas gracias, Alex. Yo creo que realmente, independientemente del drama que supone todo esto desde el punto de vista empresarial, que es obvio, y yo creo que todavía infelizmente recogeremos muchos frutos en la segunda mitad del 21, porque realmente se sigue habiendo muchas medidas que se están alargando y que realmente nos están dejando ver todavía lo que puede ser el efecto en nuestros clientes y en la economía en general, ¿no? Bien sean en los pequeños mercados, bien sea, como bien mencionabas, los ERTES, o cuánto se transformarán en ERES y cómo afectará al desempleo, etcétera. Yo creo que infelizmente eso lo veremos más en el 21 que lo hemos visto en el 20. Pero lo que sí que es verdad que uniéndolo a la parte humana de darnos cuenta de lo que estaba pasando, yo creo que ha habido un primer tsunami, digamos, de entendimiento, de decir, oye, esta novedad, incluso de excitamiento en positivo, ¿no? Todos estábamos con un tsunami de llamadas, tratando de llevarlo analógico a lo virtual, que yo creo que ha sido uno de los mayores causantes del estrés y nosotros hacemos mucho hincapié en el mental health y en cuidar a nuestros empleados. Creo que llevar el mundo analógico al virtual ha generado mucho estrés y entender que no es replicable y que el humano tiene que hacer el humano, pero de forma diferente, ¿no? Como bien decías tú, me he referido a que yo creo que la tecnología a la que tanto miedo le hemos tenido muchas veces porque nos podía sustituir en algunas partes de los procesos o en algunas funciones, yo creo que se ha erigido en un gran intermediario, en este caso de lo humano. Yo nunca he estado tan cerca y tan visible. Yo creo que el liderazgo hoy en día es mucho más accesible y más visible a través de la tecnología y estamos probablemente, tanto seguro que a Hilario le pasa lo mismo, tocando a muchas más personas de la organización al mismo tiempo que lo hacíamos de una forma más en la vida anterior, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que ha habido, durante esta época nos hemos priorizado, desde luego también en AON, por encima de todo en la salud de nuestros empleados y de sus familias, en priorizarlo enormemente, en no tener prisa en cuanto a la vuelta a la oficina, porque hemos visto también que nuestro negocio es un negocio que se ha demostrado muy resilient y nos ha permitido seguir haciéndolo en remoto y en ese sentido el 100% de la compañía ha estado en remoto y sigue en remoto a nivel mundial. Es un tema que funciona, que luego hablaremos de cómo creemos que esto, qué va a quedar de esto para el futuro, pero realmente nos ha preocupado sobre todo la salud de nuestros empleados y sus familias, las medidas que hemos tomado con total flexibilidad. Había gente que infelizmente no tenía las capacidades o las condiciones de hacer el trabajo en remoto y se le ha permitido también con flexibilidad asistir con ciertos protocolos obviamente a las oficinas, pero siempre primando, como decías tú, la comodidad, flexibilidad y salud de los empleados y sus familias en una época tan sin precedentes, ¿no? Sí, en concreto, en AON, de hecho, corrígeme si me equivoco, por favor, pero lo que vimos es que se aplicó una reducción de salario del 20%, que luego se devolvió esa cantidad, además con un bono adicional. O sea, no solo cuidar así fue. sino también el bolsillo, ¿no? No, el well-being, al final el well-being también es well-being financiero, ¿no? Y siendo muy conscientes, hubo un objetivo, yo creo que fue pues bastante valiente muy al principio de la pandemia, que fue que nadie perdiese su puesto de trabajo en AON, de los 50.000 empleados, y obviamente para no perder el trabajo, 50.000 empleados, había que hacer un sacrificio colectivo en el bien, en principio, de los más vulnerables, ¿no? Entonces se estableció en cada uno de los países una serie de límites a partir del cual el salario se rebajaría un 20%, en principio hasta final de año. Normalmente eso era pues más o menos un 60-70% de los empleados para proteger al 30-20% más vulnerable y fue una de las decisiones, como te puedes imaginar, pues más difíciles, enfrentarme a una pantalla, hablarle a mis colegas de por qué era necesario afrontar la crisis en cosas que nosotros creemos que podíamos controlar, desde una posición de fortaleza, de balance en ese momento y tratando de tomar unas decisiones proactivas que si luego había que revertir fuesen a mejor. Un poco como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Y vamos a poner la casa sólida, que la tormenta viene, la vemos venir y en vez de actuar a posteriori vamos a ver si actuamos y ponemos unos buenos cimientos. Pues gracias a Dios, 62 días después,
casi sin que hubiese entrado en aplicación esta norma. Una vez visto que la tormenta era la que era, pero que teníamos otros resortes con los que jugar en la compañía, pues se devolvió el salario íntegramente a las personas que fueron afectadas, que ya digo que era alrededor de un 70% de la compañía, más un 5% de intereses de sacrificio y de voluntarismo, que pretendió más que nada ser una señal, decir, oye, habéis estado con nosotros en las duras y en las maduras. España, tengo que decir que fue el país que lideró a nivel mundial esta iniciativa, en el sentido de que, como sabes, aquí tiene que ser una aceptación voluntaria. Hay países en los cuales la empresa puede tomar la decisión unilateralmente, en España no es así, y el 97, que dice pronto, el 97% de las personas al final del día 2 había firmado la aceptación de esas voluntades, jugando a favor de la compañía y a favor, dándoles ese voto de confianza que espero haber retribuido y seguir haciéndolo durante... Y eso da mucha fuerza ver que el equipo te sigue, que el propósito te une, que el propósito te trasciende y que no es un tema solo de la hora, sino es un tema del más allá y de cómo aún quieres salir de esta situación para seguir ayudando a nuestros clientes y a la sociedad. Juan, así fue, efectivamente. Qué buena historia. Luego me gustaría profundizar en eso, porque también me llama la atención, ¿no? Como en España casi como que tiene este efecto contagioso en otras culturas, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Hilario, ¿nos puedes compartir también cuál es tu sensación en general, lo que decía, durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo habéis visto el cuidado de los empleados durante la pandemia en general y luego específicamente desde KPMG, que desde KPMG tenéis contacto con muchísimas organizaciones? Sí, bueno, yo empezaría a decir, no descubro nada, que 2020, y esperemos que solo sea 2020, pues será un año que pasará a la historia, ¿no? Como hay otros años de las guerras mundiales o determinados acontecimientos que han supuesto incluso un cambio de era, ¿no? Y realmente, pues va a ser un año muy importante, ¿no? Y al final, como tú decías al principio, ha habido un impacto muy, muy grande negativo en la economía, o sea, en España en el segundo el segundo trimestre se cayó el Producto Interior Bruto en un 17,8% y al final, bueno, luego se ha recuperado y sabemos las cifras que prevemos en España de una caída en torno al 12% de este año, que ya veremos si el año que viene, pues según los distintos organismos, pues del Banco de España habla de un crecimiento del 4 al 7 o de Funcas también en torno al 7. Ya veremos dónde llegamos. Eso va a depender también mucho de bueno, pues no solo del cómo va el proceso de vacunación y de inmunización, que haga que al final también psicológicamente, y en eso seguramente Begoña sabe mucho más que yo, pues hará que el consumo de las familias se recupere, que al final es el que tira en gran medida de la economía. Es decir, hablamos mucho de los fondos de recuperación, pero esto es más importante el que el nivel del consumo de las familias se recupere para el crecimiento de la economía, ¿no? Yo en cuanto a la respuesta en general, yo creo que ha sido en general de nuestra economía o de las economías occidentales ha sido positiva. Es decir, yo creo que el estado de bienestar ha respondido. Siempre podemos hablar si podía haber ayudado más o menos, pero en nuestro caso concreto, las medidas de los ERTES, las medidas de ayuda a las empresas en financiación por parte, me refiero, de los gobiernos o de los estados, pues yo creo que ha sido positiva, ya digo, siempre mejorable, pero en otro periodo de nuestra humanidad, pues el tema hubiera sido mucho más peor, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues realmente, claro, dijéramos, el elemento humano es la clave en todo esto, ¿no? Y yendo un poco a lo que es precisamente en nuestro caso en KPMG, nosotros lo que vendemos es el asesoramiento de nuestras personas, es decir, nuestro principal activo son las personas, con lo cual, bueno, pues desde el primer momento nosotros pusimos como también ha comentado antes Eduardo, es decir, la prioridad máxima fue la salud y la seguridad de nuestros profesionales y de sus familias, ¿no? Entonces esto fue lo que pusimos en primer lugar como centro ante todo, ¿no? Luego también es verdad que para esto nos apoyamos en que luego, en segundo lugar, pues también teníamos que proteger lo que es la salud de la firma o de la empresa, en el sentido de que teníamos que seguir operando, dando servicio a nuestros clientes y al final, bueno, pues seguir operando. Y para eso yo creo que nos basamos en dos elementos clave, y así nosotros como muchas de las empresas. Uno, la tecnología. Es decir, esta situación afortunadamente se ha producido en un momento donde la tecnología estaba en un nivel de avance que ha permitido pues el poder teletrabajar, el poder comunicarnos y eso
Y yo creo que además en todo el proceso de digitalización y de transformación que las empresas, en el caso de España también, estábamos, lo que ha hecho ha sido acelerarlo. Estiman algunos expertos en 5 años en el que todos nos tenemos que acelerar en cuanto a nuestro proceso de digitalización. Ese es uno. Y en segundo lugar, para nosotros ha sido clave en la comunicación. Es decir, el comunicar, y Eduardo lo ha mencionado antes, comunicar, comunicar y comunicar con nuestros empleados, con nuestros profesionales y con todo el mundo. Es decir, ante esta situación, lo primero que todo el mundo le surge es la incertidumbre. Entonces, para intentar compensar o intentar mitigar esa incertidumbre, ha sido importante que desde los líderes esa comunicación haya sido constante. Yo, como decía Eduardo, en mi vida he hecho tantos vídeos que además me los rodaba yo mismo en mi casa de comunicación con todos nuestros profesionales, 4.600, y es verdad que nunca he llegado tanto quizá a todos los niveles de nuestros profesionales como ha sido hasta ahora, ¿no? Pero eso, desde luego, ha sido clave. Ha sido clave también pues el que todos los profesionales pues hicimos varios proyectos pues de que comunicaran cómo estaban ayudando, cómo hacían recetas de cocina, es decir, el tener a la gente muy próxima y muy participativa para que lógicamente pues no se sintiera solo y dar clave. Entonces, la comunicación yo creo que ha sido otro elemento clave de liderazgo en este caso y de hacer bueno, pues digamos que las personas, los profesionales se sintieran, no se sintieran solos en este sentido, ¿no? Esto luego, pues en nuestro caso ha dado sus frutos. Es verdad que nosotros, nuestra actividad no tiene que ver directamente con la movilidad, como otras muchas que se han visto gravemente afectadas, el tema de turismo, restauración, en general movilidad. Nosotros hemos podido seguir atendiendo a nuestros clientes de manera telemática, de manera luego pues mixta, y al final pues es verdad que nuestra actividad pues hombre, se ha visto resentida, pero no tanto como otras, ¿no? Y entonces al final nosotros afortunadamente pues tampoco no hemos tenido que hacer ninguna medida dijéramos, pues ni en este caso de ERTES o suspensión temporal de empleo a nuestros empleados, ni tampoco yo diría que en cuanto al tema de retribución o compensación, nuestro cierre del ejercicio es septiembre, con lo cual tuvimos más de medio año en situación pandémica, pero afortunadamente, como digo, no nos hemos visto afectado en otra cosa bueno, pues sí de la forma de trabajar, ¿no? Pero en definitiva yo creo que el liderazgo aquí, yo creo para mí ha sido clave. Poner la prioridad en las personas, en los profesionales, por delante de todo, y eso que ellos lo sintieran. En segundo lugar, pues ya te digo, utilizar la tecnología, que yo creo que nos ha pillado esto en un momento que estábamos preparados para ello, y desde luego la comunicación. Es decir, el incremento en comunicación y en hacer incidencia, como tú decías al principio, en el propósito y mencionarlo, pues yo creo que es algo que ha sido clave. Y gracias, Hilario. Y Begoña, ¿cómo crees que la gente reacciona a gestos y a decisiones tan humanas y empáticas como las que han compartido Eduardo y Hilario? Pues verás, yo pienso que estamos viviendo un momento muy interesante. Se ha dado la circunstancia de esta pandemia, que yo a veces, que no soy nada paranoica, pienso que ha sido como, digamos, un forzar el motor para que se produjera un cambio necesario. Creo que, según lo que habéis dicho, y también por el sector en el que vosotros estáis, que obviamente si estuviéramos hablando de hostelería y turismo, las cosas tendríamos que verlas desde otro punto de vista. Yo creo que lo que ha pasado es que habíamos hecho una mudanza y teníamos en casa todos los paquetes sin desembalar. Y entonces nos daba muchísima pereza desembalar los paquetes, pero hacía como un tiempito que sí, habíamos decidido que esa era la casa que queríamos y cómo la queríamos amueblar. Y yo creo que esta situación a lo que ha animado es a abrir esos paquetes y a montar esa nueva casa, es decir, a sacar la tecnología que estaba ahí y nos permitía todo lo que está ocurriendo y que no habíamos sido capaces de sacarle el rendimiento que realmente nos producía. Y a mí esto es lo que más me interesa de la crisis, este empujón que se ha dado a esa capacidad de individualmente poderte conectar y aportar tu trabajo, por supuesto siempre dentro de esquemas
predeterminados y orientados a una finalidad, con lo cual la organización en el sentido estricto ha sido importantísimo, la organización de las empresas, la organización, como decía Hilario, de la comunicación, es decir, cómo ha circulado el proceso, no solamente para tranquilizar, para interconectar, sino para que fluyera el trabajo y para que fluyera la dinámica de los procesos. A mí me parece que ha sido determinante, yo creo que no tiene vuelta atrás y que ha sido un gran aprendizaje, más que aprendizaje, ha sido la oportunidad de rentabilizar cosas que de alguna manera ya habíamos aprendido, pero por inercia no éramos capaces de poner en marcha. A mí me recuerda todo esto. Cuando yo era muy pequeña, tenía una amiga que su abuela, cuando ponían el telediario en casa a la hora de cenar, ponía la televisión y decía: chica, quitar la televisión, qué buena gana tiene este señor de ver lo que estamos comiendo. Pues resulta que sí, que hemos llegado a ese punto en el que te estás hablando con una compañía de seguros para preguntar algo sobre tu póliza y te está contestando una señora de Murcia que está haciendo una tortilla francesa mientras está hablando contigo. Esto, que es absolutamente chocante, en el fondo lo que ha producido es un proceso de humanización, yo creo que es muy interesante, y es que los hogares, las casas, no sé quién de vosotros, creo que tú, Eduardo, estás en el comedor participando en esto, y yo también estoy en el comedor. Quiero decir que esto es maravilloso, a mí me parece maravilloso, porque ya no es que haya entrado la tecnología en nuestra casa, es que en nuestra casa ha entrado en la tecnología, y eso significa que entra toda nuestra vida, es decir, toda nuestra complejidad como personas está participando de este proceso, y como todas las personas tenemos un gran impulso de supervivencia y un gran impulso de participación, porque somos seres sociales. Y yo creo que esto es una experiencia que va en este sentido. Y, por supuesto, contando con que ha habido tranquilidad, no ha sido una crisis económica como fue la crisis anterior que vivimos, en la que además hubo una actitud muy cerrada en vez de ser una actitud abierta, que yo creo que de eso han aprendido mucho los organismos internacionales. Fue muy de sálvese quien puede. Sin embargo, creo que ahora la conciencia Titanic de que todos tenemos que participar si el barco se hunde ha sido muy positiva, y yo creo que va a ser muy positiva. Y saber aprovechar esto, gestionarlo, liderarlo dentro de las empresas es una necesidad y una oportunidad para adaptarse a una nueva era, que es la era tecnológica, que por fin creo que ha llegado. Yo, Alex, no sé si puedo hacer un par de comentarios, porque me ha hecho pensar, Begoña, dos reflexiones mientras lo que decía. La verdad es muy gráfico lo de la mudanza y las cajas, y yo creo que efectivamente, como Hilario mencionó antes, la aceleración de ciertas cosas, yo creo que nos ha dado la valentía, esta situación nos ha dado la valentía de tomar decisiones que a lo mejor estaban, de mover las cajas, ¿no? De, oye, vamos a llevar la caja de una vez, que ya está, ya sabemos que es la que queremos y además que dentro tiene todos los ingredientes. Haber sido capaces de ejecutarla, por un lado, te hace optimista, decir, oye, hemos sido capaces de movernos, pero por otra me hace reflexionar qué otras cajas tendremos o estaremos haciendo que todavía no estamos sacando, y que a lo mejor no hay que esperar a que llegue la situación tan crítica para sacar, ¿no? De una forma más proactiva y de una forma más dinámica. Esa es una reflexión de lo de Begoña que se le agradezco mucho. Y otra es que efectivamente estoy en el comedor, pero una cosa que he pensado mucho en esta época es decir, oye, ahora resulta que el mismo espacio físico es la oficina, es el colegio y es tu casa. Por lo tanto, yo en este caso soy el consejero delegado en este espacio físico. Mi mujer es mi mujer en este espacio físico, y los niños son alumnos, pero son mis hijos en este espacio físico. Entonces, se mezclan en un mismo espacio físico tres distintos ámbitos, como en el colegio, la casa y el trabajo, y tus tres diferentes funciones, que además las teníamos muy en silos. O sea, mis hijos no me veían trabajar, ahora me ven trabajar. Yo no veía a mi mujer que hacía durante el día, ahora lo veo, ella a mí también. Entonces, yo creo que eso todo ha traído, y sinceramente, un respeto, no solo en lo que es las empresas, sino respeto también en la casa, ¿no? Ver lo importante que para la niña, en su momento, mis dos hijas, es conectarse en el Zoom y que no le funciona, y el mismo problema que está teniendo ella para no conectarse lo estoy teniendo yo para conectarme en otra call, en otro cuarto. ¿Cómo ha convivido
yo creo que he aprendido desde luego mucho de los pequeños, ¿no? Yo creo que los pequeños tienen una mente muy flexible y muy adaptable, y enseguida pues ellos estaban, mi hijo estudia en Oxford y está aquí, el pobre, perdiéndose la oportunidad de estar en Oxford haciendo ingeniería, y lleva pues casi 6 meses en casa, pero sigue teniendo sus drinks con sus amigos, sigue teniendo sus lectures con sus profesores, sigue haciendo los exámenes. ¿Cómo eso puede pasar en remoto, en el mismo sitio a la vez, con un poco el respeto de todos y lo que es un poco el ceder también en casa? Yo creo que está siendo también muy enriquecedor, y que ojalá sea de las cosas que queden. Y para los que somos tempraneros, aparte como yo, que los restaurantes nos dejen cenar de 7:30 a 9:30 para estar a las 10 en casa. Si es que la humanización no solo ha sido en las compañías, también ha sido en los hogares, ¿no? En la ciudad, ¿no? Que Exactamente. el contexto que acabas de contar es la humanización absoluta del hogar, donde todo el mundo ya comparte todas sus áreas, ¿no? De educación, de trabajo, de tareas, etc. Y de esto me gustaría hablar porque justo estáis tocando en un punto que es cómo han vivido los empleados estos cambios, tanto de medidas como de actitud de sus líderes, ¿no? Nosotros hemos visto datos como el 80% de los empleados creen que sus líderes han actuado proactivamente para proteger su salud y su seguridad durante la pandemia, ¿no? Y esto, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El qué son las medidas que se han tomado, que hemos hablado de muchas medidas, ¿no? Más allá de la de AON, también hemos visto medidas como el caso de Mau San Miguel, por ejemplo, de 4.200 empleados a los que no se les ha aplicado ningún ERTE, ninguna reducción de salario, a pesar de que su core es la hostelería, ¿no? Su partner principal, que ha sido uno de los sectores más perjudicados, y aún así siguen comprometidos. Es decir, esas son las medidas y eso son claras demostraciones de compromiso. Pero luego está el cómo, que tiene que ver con los valores y con el estilo. Y el estilo, y quiero hablar del estilo exactamente, precisamente y específicamente de los líderes, porque como bien habéis dicho los tres, la tecnología ha hecho que no haga falta trabajar desde un mismo contexto corporativo, es decir, desde una oficina. Cuando se elimina el contexto corporativo como variable de relación, ¿vale? En un contexto sociolaboral, digamos, lo único que queda es la persona en su hogar, ¿no? Como bien decíais, liderar desde tu casa. Liderar desde tu casa. Y con otras conversaciones que hemos tenido con otros CEOs, hablaban de una característica muy humana del líder que hemos visto ahora más que nunca, que es la vulnerabilidad abierta, ¿no? El mostrarte vulnerable, el mostrarte tan humano como ellos, ¿no? Tan cercano como ellos. Y para ser vulnerable hay que ser muy valiente, ¿no? También la valentía de mostrarte vulnerable, ¿no? Esta vulnerabilidad que los empleados realmente aprecian, pero que quizá no todos los líderes se atreven. ¿Cómo veis este elemento del líder tan humano desde su casa, mostrándose tal y como es? ¿Cómo conseguimos encontrar ese equilibrio entre el trato humano, pero también el momento de preservar la privacidad, ¿no? de cada uno? ¿Cómo veis este equilibrio? Bueno, si queréis, empiezo yo ahora. Vamos a ver, yo creo que precisamente el humanizar al líder o la humanización de los líderes precisamente en un entorno como el de esta pandemia, pues ha sido clave, ¿no? Como bien decías. Yo creo que por un lado, hacer ver que muchos de los problemas o situaciones que cada uno de los distintos empleados o profesionales de nuestro caso de la firma estaban experimentando desde temas propios bueno, de a veces contagios del virus o de impactos en las familias que todos hemos tenido, pues yo creo que eso humaniza por un lado. Y eso es importante, el ver, como también decía Eduardo o Begoña, ver a la gente comunicarse desde sus casas, o sea, fuera de lo que es el ámbito de la oficina o el ámbito corporativo, también acerca, ¿no? Pero a la vez yo creo que también, como decía, también es importante que el líder, a pesar de que sea su parte humana y su parte vulnerable, también contribuya pues a ser digamos, un contrapeso a las incertidumbres que todas las personas puedan tener. Es decir, yo creo que hay que ver la parte humana, pero a vez yo creo que tienes que transmitir esa tranquilidad, ese rumbo por el que hay que seguir y bueno, pues que la gente vea, es decir, oye, la situación es realista, es real, pero al menos hay, digamos, una línea al que seguir, ¿no? Luego también, antes, un poco, continuando mi intervención antes, yo hablaba de la comunicación.
La comunicación, en nuestro caso, yo creo que tiene que ser también bidireccional, es decir, no solo tiene que ser que el líder comunique y las personas reciban, sino también, bueno, pues y nosotros hemos hecho así, pues sesiones de Zoom como estas, donde pues han invitado a varias personas de distintos niveles del departamento que han contado pues cómo estaban ellos pasando la situación, cuál era su problemática. Y luego esto, lógicamente, lo hemos colgado en nuestra intranet para que la gente pues pudiera acceder y ver un poco pues de todas las distintas oficinas, de todos los niveles, cómo han ido interactuando, ¿no? Y luego también, nuevamente, la comunicación. Hablamos de líderes y estamos aquí, pues en nuestro caso, tanto Eduardo como yo, quizá los primeros ejecutivos de nuestras organizaciones en España, pero también en nuestro caso y en todos hay líderes intermedios que también han tenido que hacer su labor y que lo mismo que yo, en mi caso, como presidente de mi firma en España, me he dirigido muchas veces a todos los profesionales, también ha habido comunicaciones en cascada a todos los niveles. Y eso ha sido también importante y clave para que bueno, pues la gente siguiera trabajando motivada, con instrucciones claras. Es decir, que esta comunicación en cascada también tiene, o este liderazgo en cascada, cada uno a su nivel, también ha sido clave. Totalmente. Yo creo que yo tenía la pequeña ventaja de que venía un poquito entrenado en lo, digamos, en el liderazgo remoto, ¿no? Porque al ser responsable de una región tan dispersa y tan particular, ¿no? Como España, Portugal y Oriente Medio, con los 7 países que tenemos, pues yo tenía que hacer me encontraba haciendo un town hall con los empleados o con mis colegas en España y enseguida estaba en Omán o en Qatar o en Dubái, donde la situación pues no necesariamente era la misma, el estado de ánimo tampoco, y tenía que un poco el líder adaptarse, ser tú el que te adaptabas un poco a ser ese faro, a ser esa referencia, que yo creo que sí que es muy reconocible y ha sido muy apreciado el mostrar cierta vulnerabilidad, ciertos miedos, el mostrarte persona, el mostrarte que aquí nadie es Superman y que todos lo estamos viviendo desde la misma posición y aquí no hay títulos que valgan ni el virus distingue de nada. Pero al mismo tiempo esa referencia que mencionaba Hilario, ¿no? De decir, oye, ¿cuál es el propósito? Porque nosotros somos embajadores de una compañía, al final no es que esto sea Eduardo Dávila el que está haciendo aquí de gurú, esto es una compañía que me trasciende, yo soy un eslabón más en esa cadena de comunicación hacia el propósito de hacer mejor la vida de las personas a base de tomar mejores decisiones, y eso es lo que queremos que persista y que nos trascienda, con lo cual a mí ese entrenamiento virtual de algún tiempo que casi era un antisistema, porque yo estaba en muchas horas donde la gente estaba comiendo, estaba conectado con Emiratos, pero cuando la gente se iba a la cama estaba con los de Chicago o sin embargo me levantaba más tarde, pues ese mejunje de desorden que pues todo esto lo ordena un poco y yo creo que me ha dado un poco de ventaja, ¿no? Lo que sí que ha sido un reto, y desde luego a personas como yo, que yo creo que en el poco tiempo que llevamos hablando se nos ve que somos personas de piel, personas de pulso, de coger el pulso de la organización. A mí lo que más me puede divertir y aprender es cuando me doy un paseo por el edificio sin agenda en concreto y voy viendo a la gente que está haciendo y me siento, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué dificultades estás encontrando? Etcétera. Claro, ahora nos vemos en vez de en 3 dimensiones en plano. Normalmente nos vemos solo la cara, no ves el resto del body language, no te acompaña mucho. ¿Y cómo crear esa empatía digital? ¿Cómo ser capaz de generar esa especie de burbuja de estoy solo contigo en ese momento que estoy hablando? Aparte de aprender a mirar a este puntito en vez de mirar a las caras, porque si no desvías, todo ese tipo de trucos que te hacen estar más cerca, ¿no? Cómo acercarme desde lejos para crear esa empatía. Y yo creo que eso ha sido para mí un reto muy bonito. He leído mucho sobre el tema y bueno, me ha interesado y la verdad que creo que lo he ido aprendiendo, perfeccionando y viendo también el efecto en cómo las personas puedes conseguir. Yo no creo que sea el modelo sostenible ideal, pero puedes conseguir en un periodo de tiempo que suplantar esa empatía o ese liderazgo más personal, también llevarlo a lo digital y crear esa especie de burbuja con las personas, ¿no? Por eso muchas veces cuando me preguntan yo lo del CEO, ¿no? Digo que somos más CPOs, Chief People Officers. En este caso nos dedicamos más a las personas que a la execution del propio negocio, porque es a través, como dijo Hilario, de nuestros activos en empresas de servicios profesionales como las nuestras, son las personas las que tienen que hacer el trabajo. El engagement que mencionabas anteriormente, curiosamente hemos batido el récord
en España, gracias a las medidas de flexibilidad laboral, de igualdad en el tema de hombres y mujeres, en todas las medidas que habíamos tomando 2 o 3 años, yo creo que hemos recogido los frutos y ha habido una responsabilidad enorme en la respuesta por parte de la compañía. De ahí que nos sigue, digamos, empujando a tomar más decisiones, a abrir más cajas más rápido, sin necesidad de esperar y seguirnos cuestionando. Y ahora pasaremos probablemente al siguiente bloque en cómo vemos ese futuro, cómo vemos esa oficina, cómo vemos esas relaciones, cómo vemos que podemos aplicar de lo que hemos aprendido en toda esta época. Seguro. En línea con lo que está diciendo, antes de pasar a hablar del futuro ya como último bloque, sí que me gusta mucho lo de empatía digital que comentabas, Eduardo. Pero claro, como dicen en Estados Unidos, para bailar el tango hace falta 2 personas, ¿no? Y una cosa es la intención que tú le pongas como líder, pero también qué puede hacer el empleado también para que el entorno mantenga ese grado de humanidad, aunque sea a distancia. Es decir, hay un tema de expectativas que puedan tener los empleados y derechos que puedan tener los empleados, pero también responsabilidades. Es decir, cómo pueden ellos también ayudar a que esta dinámica fluya y que no dependa siempre de que el líder genere esa empatía. ¿Cómo se puede, Begoña, no sé si quieres apuntar algo de cómo la gente puede sumarse a seguir ampliando y contagiando este nivel de humanidad en el día a día, a pesar de la distancia física? Hombre, yo creo que hay 2 cosas importantes. Una cosa importante es la oportunidad de verse, parece una tontería, pero vemos caras. Y muchas veces en los entornos laborales que ahora la gente todavía tiene presencial, ven media cara. Yo creo que la importancia de encontrar un espacio de gente con la que has trabajado, conocido y que te estás viendo, que te está mirando, que te está reconociendo y que sabe quién eres cuando hablas, yo creo que es un elemento clave en la comunicación del grupo y sobre todo cuando además tienes que mantener el interés por una tarea. Eso no quita, por supuesto, y en eso soy absolutamente una clásica, es decir, las organizaciones no son asociaciones humanitarias, son asociaciones empresariales donde hay un emprendimiento, hay un consejo de administración, hay una cuenta de resultados y eso es lo que justifica y organiza una organización empresarial. Yo creo que eso tiene que estar ahí, porque si no está eso, lo otro no puede ser un club social. Y la certeza de que tu empresa es una gran empresa no viene de ahora, viene de antes. Es decir, que las empresas que eran empresas bien organizadas, que tenían claros sus objetivos, sus tareas, las posiciones dentro de la organización y las responsabilidades de cada uno, creo que eso es absolutamente necesario y quienes mejor lo tenían elaborado, evidentemente, son las personas que mejor y las organizaciones que mejor han respondido. ¿Por qué? Porque permite que las personas de la organización, es decir, los trabajadores, sientan justificada su existencia dentro de la organización. Tengan muy claro cuál es su nivel de colaboración, su nivel de participación y eso, aparte de reconocérselo, recordárselo y darle la oportunidad de esa socialización, de formar parte de un equipo, pues es absolutamente funcional y ha sido, yo creo, el éxito y la clave de haber sabido utilizar una tecnología que es fría en sí misma, la tecnología no es nada, la tecnología es neutra, pero haberla sabido calentar, como estamos haciendo ahora nosotros, mirándonos a la cara, saber ver que cuando dices una palabra alguien sonríe o alguien afirma, eso es la comunicación y es lo que nos hace humanos y nos hace sentirnos parte de un grupo social. Y yo creo que eso ha sido y es muy importante en este proceso en el que otras cosas ahora mismo se han convertido en relativamente secundarias. Pero la organización, por supuesto, tiene que funcionar como tal y tener muy claros sus objetivos. Alex, si me permites, antes de pasar a hablar de liderazgo en este futuro ya presente hoy, sí me gustaría hacer referencia a otro componente que yo creo que también ha sido clave en este periodo de pandemia, el componente que los empleados digamos, han valorado en el liderazgo y ha sido la cantidad de contribuciones a la sociedad que desde todas las empresas y desde sus empleados se han hecho pues para ayudar en el efecto de la pandemia. Yo creo que el interés, la disponibilidad de todo el mundo a colaborar en aquellas cosas que podían hacer, yo creo que ha sido
pues ampliamente visto y repetido prácticamente en toda la totalidad de las empresas en España, ¿no? En nuestro caso concreto, pues hemos hecho proyectos con Banco de Alimentos, con Cáritas, con Cruz Roja, con entidades como Adopta un Abuelo, de tener conversaciones con personas mayores, o ayudar a las pymes precisamente en la hora de gestionar o tramitar el tema de los ERTES. Yo creo que en general todas las empresas hemos hecho labores de contribución a la sociedad a través precisamente partiendo participar a nuestros empleados, y ellos han valorado muchísimo, y yo así nos lo han hecho saber también a nosotros, precisamente esta contribución, ¿no? Ya digo que ha sido, yo diría, general en todas las empresas españolas, desde ayudar a traer mascarillas, o sea, muchísimas cosas. Y al final, pues en nuestro caso también, como decía Eduardo, los índices de engagement en estas encuestas que hacemos de clima sobre los profesionales también nos lo han valorado y nos lo han valorado positivamente. Entonces yo creo que es algo, desde el punto de vista del liderazgo, volviendo a lo mismo, yo creo que nuestros empleados quieren, o bueno, ver cómo sus líderes también de alguna manera encabezan o se ponen los primeros en la lista precisamente en proyectos solidarios de contribución a la sociedad, ¿no? Desde luego. Totalmente. Vamos, solo 30 segundos para reforzar totalmente lo que dice Hilario. Nosotros lo hemos visto también a través de la Fundación AON España, donde canalizamos toda nuestra ayuda, y el número de voluntarios ha sido más que nunca. Y yo creo que las personas han visto ese compromiso, cómo llevar realmente lo humano más allá de la propia empresa y a un compromiso social que trasciende, y como hablábamos antes, muy vinculado al propósito de la compañía, ¿no? Algo que no es solo para el hoy, para el resultado del quarter, sino que es para ayudar a otros y hacer un mundo mejor, que es muy ambicional, pero al final es de lo que va el propósito, con lo cual efectivamente así ha sido, y muy gratificante el verlo también. Sobre todo porque es la demostración, una situación como esta es la oportunidad para demostrar tu propósito al máximo, ¿no? Y sobre todo esa generación de orgullo de pertenencia, no solo la conseguimos con todo lo que estamos hablando ahora de trato a los empleados, que es el foco de esta conversación, pero también genera mucho orgullo el ver cómo tu compañía se comporta externamente, ¿no? Y eso genera muchísimo orgullo de pertenencia, ¿no? Y para tener ese orgullo, pues hay que ser coherente, y este es el reto, con lo que haces fuera y lo que haces dentro. Porque también hemos visto muchas compañías que externamente se han comportado de manera impecable, pero que internamente no han sido tan consecuentes. Y esto es lo que se ha venido llamando el corona washing, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, en este caso, la búsqueda de la coherencia, y eso te lo da tener una brújula que aplica igual tanto interna como externamente, ¿no? Entonces, aunque hoy estamos poniendo el foco internamente, estoy completamente de acuerdo que requiere la coherencia del mismo nivel de humanidad con tus actos, no solo tus mensajes, pero tus actos de puertas afuera, ¿no? Vosotros tenéis reflexiones maravillosas que ayudan mucho a poder enmarcar las actuaciones del futuro, ¿no? Un estudio de AON, por ejemplo, revelaba que el 67,5% de los líderes a nivel C-suite decían que la pandemia ha expuesto a nuevos riesgos y vulnerabilidades que requieren nuevas formas de pensar en el futuro, lo que llamáis en AON New Better. Que ya el nombre de New Better me encanta porque es realmente optimista. Y ahora te cuento eso. Hablaremos de esto, me gustaría hablar de New Better. Y luego, Hilario, tú en concreto escribiste un artículo maravilloso que hablaba de que los CEOs eran los principales disruptivos, que tenían que impulsar la cultura del fracaso productivo y el aprendizaje continuo, algo que es más necesario que nunca, ¿no? Y algo que, como bien decía Begoña, algo que si ya era importante, ahora se ha acelerado su relevancia. Entonces me gustaría que bajo esas dos miradas que habéis compartido con nosotros, ¿cómo creéis que las compañías podéis ayudar a superar la crisis económica de vuestros empleados, pero también el trauma psicológico, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede ayudar reforzando el sentimiento de comunidad, afianzando en lo que decíamos del propósito, ¿no? ¿Cómo podemos, sabiendo que lo que va a venir va a tener un impacto en las personas importante a nivel psicológico y a nivel emocional y a nivel financiero, cómo podemos ayudar en línea con lo que decía Aon, ¿no? Con estas nuevas maneras de pensar en el futuro? ¿Qué nuevas maneras de pensar en el futuro necesitamos las compañías para poder estar a la altura de las nuevas necesidades que sabemos que van a aparecer en los próximos meses? ¿Empiezas tú, Hilario? Venga, pues empiezo yo mismo. Vamos a ver. Yo creo que tú has dicho antes la palabra, yo creo que
que lo primero, la coherencia de los líderes es clave. O sea, al final el liderar dando ejemplo, pues tiene que ser lo primero. Es decir, lo dices, muchas con las compañías que han hecho de cara afuera, pero no lo han hecho dentro. Entonces, realmente el mensaje dentro de la propia organización se pierde. Entonces, yo creo que bueno, que hay que liderar dando ejemplo. Luego, yo creo que hay que ser generadores de confianza. Es decir, como os decía antes, yo creo que para cualquier empleado o miembro de una organización, el tener confianza en que la dirección que es llevando la organización, que los líderes están llevando por buen camino, pues es clave, dijéramos, para precisamente, bueno, pues poder sentirse seguros y también, por otro lado, la gestión de la incertidumbre que ya he mencionado otras veces aquí. Es decir, yo creo que los líderes tienen que ser gestores de incertidumbre, de cómo, bueno, pues darla con la clave para equilibrar, por un lado, la demanda de agilidad y, por otro lado, pues el mantener la serenidad en momentos complejos para no perder el foco estratégico y a su vez, bueno, pues tener, como decía antes, la prioridad de la seguridad de la gente, ¿no? Yo creo que al final, pues y como eso tenemos que ser audaces y ágiles en ser innovadores y apoyar el cambio cultural. O sea, no hemos llegado todavía, supongo que estamos hablando del tema del teletrabajo, el famoso, bueno, pues que ha llegado para quedarse, etcétera, etcétera, que ya estaba funcionando y Eduardo lo ha mencionado antes y muchas organizaciones, nosotros también teníamos pilotos que hacían eso, pero ahora está claro que sí que es algo bueno, que ha cambiado la forma de trabajar y Begoña lo decía también. Bueno, pues entonces nosotros los líderes tenemos que ser impulsores bueno, pues oye, ver las partes positivas y no ser en este caso ralentizadores de todos estos cambios, ¿no? Yo creo que tenemos que ser promotores del talento, es decir, también pues hay que crear ecosistemas que permitan florecer al talento, atraer, retener a las mejores personas al final, pues como también ha mencionado Eduardo y habéis mencionado todos, yo creo que apoyarnos siempre en el propósito que tiene cada organización, ¿no? En nuestro caso, bueno, te lo he dicho antes, es aportar confianza e impulsar el cambio, ¿no? Entonces, para mí yo creo que esto debe ser la forma que desde el punto de vista del liderazgo de las organizaciones pues tenemos que afrontar esta crisis, dijéramos, de COVID bueno, pues enfocar el futuro. Muchas gracias, Hilario. Begoña, ¿quieres, por favor, dar tu punto de vista sobre cómo podemos, sabiendo que va a haber unas necesidades, como bien decía Hilario, ¿no? que va a haber unas necesidades que ya sabemos, que ya empiezan a aparecer, pero que van a ser cada vez más relevantes, cómo podemos, pues eso, cosas como decía Hilario, ¿no? Los líderes con generadores de confianza, promotores del talento, realmente esto, ¿qué posibilidades tienen estas organizaciones? Y sobre todo, ¿cómo crees que la sociedad puede responder a este liderazgo reseteado? Hombre, yo creo que hay que considerar siempre el contexto inmediato de las acciones que pasan y no engañarnos y tratar de a enfriar nuestras emociones para poder ver mejor el futuro, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy, muy especial y es una situación que ha favorecido en sí misma que tengamos un recurso que es el recurso de las nuevas tecnologías. No sé si recordáis cuando la crisis económica anterior, en ese momento había una tendencia clarísima a la instauración del teletrabajo. De hecho, había empresas en las que ya había personas que trabajaban un día o había intentos de empezar a incorporar el teletrabajo. En el contexto de la crisis, sin embargo, la gente se aferró enormemente a su presencia en el puesto de trabajo y eso ha sido, con datos oficiales, fue una marcha atrás en el proceso de tecnificación en este sentido. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora mismo nos encontramos en una situación muy específica que favorece todas las cosas de las que estamos hablando. Favorece el uso de la tecnología en el hogar, favorece la solidaridad porque hemos encontrado una clave que nos democratiza a todos ante la incertidumbre y es que todos, clase social, edad, lo que sea, somos susceptibles de coger una infección y morirnos. Yo creo que eso es una cosa
que evita que tengas un enemigo que por su posición o su rol en la empresa ya determine una enemistad, digamos, o una tensión dentro de la organización. Esas son cosas que son puntuales, porque esto acabará alguna vez y volverá a imponerse una estructura organizativa con otras características donde todos habremos descubierto que tenemos una gran capacidad de adaptación y supervivencia, pero que no será necesaria cuando esa nueva normalidad se instaure. Yo creo que es un aprendizaje, pero también es algo que tenemos que tomar con perspectiva, sacar un aprendizaje, tenerlo en cuenta y incorporar a nuestra empresa y a nuestra organización la importancia de cosas tales como que hay que tener en cuenta a las personas que forman parte de la organización. Primero, porque son una riqueza de aporte y segundo, porque son personas que cuando son escuchadas, participan y se recoge sus ideas, son tremendamente activas y aportan muchísimo a la organización. Es lo que hemos llamado toda la vida nuestro capital humano, ¿no? Es importante la selección, por tanto, porque eso quiere decir que tienes que encontrar ese perfil de persona capaz de gestionarse a sí misma y de al mismo tiempo ser solidaria y cooperativa con los demás. No es un problema, creo yo, solo de selección, es un problema de aprender y de enseñar a la gente esa nueva cultura. Y yo creo que el reto va para ahí. Todavía estamos en un proceso de cambio, pero creo que hay que ponerle perspectiva, porque no todo va a ser tan guay como ahora mismo está siendo. Obviamente, estamos salvándonos y salvando la nave, pero el mar volverá a la tranquilidad. Gracias, Begoña. ¿Y Eduardo? Sí, pues Eduardo, mira, se ha dicho mucho, ¿no? Pero yo añadiría, pues nosotros lo tratamos de enfocar con las 3 Cs que digo yo, ¿no? Calma, coherencia y consistencia, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía el líder tiene que ser muy consistente, muy coherente con lo que se ha venido haciendo. Esto no es una campaña de Navidad, esto es un camino que tenemos que darle continuidad en el tiempo, hay que ser coherente y consistente y a la vez, como decía Hilario, crear calma para tener la seguridad de que el camino que se lleva va a pasar. Sabemos que tiene altibajos, sabemos que tiene aprendizajes, pero que esa calma es muy importante proyectarla a la compañía, ¿no? Entonces ahí sí que el concepto que decías tú, ¿no? En AON llevamos tiempo rebelándonos con el New Normal, es decir, oye, lo que no puede ser es que salgamos de esto iguales y volvamos a lo normal, por mucho que queramos. Yo es que me volvía mañana a febrero del año pasado, ¿no? Y pensamos que es parte del New Better, no sé cuál va a ser el parte del New y el parte del Better, si es 80-20, 70-30, pero nos resignamos a pensar que no ha habido aprendizajes en una época tan dura que nos van a hacer que ese futuro sea mejor, ¿no? Yo siempre digo, íbamos en una autopista, ¿no? A 200 por hora en un coche fantástico que es KPMG o que es AON, que es cualquiera de nuestras organizaciones. El macro era fantástico, la economía española creciendo, no había gravilla y íbamos casi el piloto más o menos vuelta a lo humano. Pues el piloto era importante, pero no tanto, era más importante casi la máquina. De repente nos hicieron así, que había que salirse a la carretera comarcal, el coche era el mismo Ferrari, era el mismo Porsche, era el mismo Maserati. Claro, ahí el conductor ya no podía ir a 200, tenía que aprender a llevar un Maserati a 80, 70, 60 y por curvas. Y iba avanzando, más lento, pero iba avanzando, ¿no? Y yo creo que durante esta época, en la época que nos dejen salir otra vez a la autopista y volvamos a enfrentarnos a poder apretar el acelerador a tope, ese conductor que ha mejorado, en el que estamos poniendo el foco y de lo que estamos hablando hoy, en vez de hablar de tanto del coche o de las empresas, estamos hablando más de lo humano, de nuestros empleados, de nosotros mismos como líderes, cómo salimos reforzados como mejor piloto para que ese mismo coche corra más. Entonces eso es lo que nosotros queremos llamar el New Better, ¿no? Que hemos aprendido, que vamos a incorporar a nuestra forma de conducir para que nuestras organizaciones vayan más rápido y vayan mejor. Y obviamente no se te puede escapar aquí hablar de lo que es el espacio de trabajo, ¿no? El espacio físico. Nosotros, una de las cosas que estamos contemplando muchísimo, y no solo como parte de ahorro de real estate, porque claro, nosotros tenemos, Hilario se ríe porque lo ve por todo el mundo también, grandes edificios en las mejores zonas, front office y bank office, todo junto, porque cómo no vamos a estar juntos. Y cuando haces algunas encuestas te das cuenta que hay gente que hace cierto trabajo que dice, oye, yo no quiero hacer 1 hora de commuting, 2 horas de commuting de mi día
para ir a una torre fantástica no sé dónde, yo lo puedo hacer desde otro hub o desde otro sitio, ¿no? Entonces el reto que tenemos, y yo creo que es también muy excitante, ¿no? El testar el modelo, de ver cómo se puede trabajar, de decir, oye, una cosa es la oficina donde yo voy a trabajar y me siento y trabajo y tengo las fotos y tengo los muffins y cada uno tiene lo decora casi como a su forma, a ser un lugar para mí, un hub de encuentro, una plataforma donde pasan cosas, ¿no? Y donde pasan cosas precisamente relacionadas con lo humano, ¿no? Pasan cosas relacionadas con la innovación. Nos hemos dado cuenta que necesitamos estar juntos para innovar, no es muy difícil. Vamos a hacer una reunión de innovación. La innovación muchas veces pasa cuando menos te lo esperas, cuando estás trabajando, de repente te sorprende, ¿no? Innovación, formación. Curiosamente, la gente más joven es la que más echa de menos ir a la oficina, cuando podría parecer lo contrario, porque dice, oye, echo de menos ese mentor, esa referencia, ese tema que no está en la agenda, esa cafetería donde me encuentro un socio, me encuentro alguien que me dice una cosa y aprendo, ¿no? Entonces, esa nueva plataforma donde vengan clientes, donde haya innovación, formación y innovación, donde yo creo que todo este entorno nos ha ayudado a ser mucho más inclusivos y diversos en la forma que tocamos el talento, en la forma hablábamos de la atracción de talento y retención. Yo creo que diversity and inclusion, o como le llamamos ahora, inclusion y diversity, es fundamental, ¿no? Asumimos que una organización que es inclusiva es diversa, pero la diversa no necesariamente todavía es inclusiva, ¿no? Esto no lo dije yo, que lo dijo la directora de Recursos Humanos de Nextlist, pero siempre me hace lo suelo comentar, que dice, oye, ser diverso es que te inviten a la fiesta, pero ser inclusivo es que te saquen a bailar, ¿no? Todos sabemos que no es lo mismo ir a una fiesta y bailar y no bailar. Con lo cual, muchos retos para ese New Better y muchas ganas de afrontarlo con optimismo, obviamente siendo muy conscientes de dónde estamos, siendo muy conscientes que infelizmente el 2020 acaba el año, pero no han acabado ciertas cosas que todavía tenemos que navegar, pero con unas ganas y una pasión enorme de stay human, pero stay fun también, porque yo creo que es muy importante divertirse para que estas cosas pasen. O sea que gracias, Alex, por la oportunidad de participar en este. Ha sido un placer y efectivamente Human también es fun y es todo lo que es humano. Y solo para terminar, me gustaría una respuesta en un minuto de cada uno para terminar, porque me ha encantado la metáfora de Begoña de las cajas que teníamos embaladas que no hemos abierto todavía en plena mudanza. Una de ellas era la tecnología, pero ¿creéis que una de ellas también era una serie de valores humanos que de alguna manera estaban despriorizados cuando íbamos a encerrar? Y como decías tú, Eduardo, siguiendo tu metáfora, ¿no? También cuando estábamos en febrero del año pasado, ¿creéis que también no solo la caja de la tecnología, sino la caja de valores humanos de liderazgo que estamos viendo ahora, como tú estabas hablando de inclusividad, hemos hablado de gratitud, compasión y empatía, otros que a lo mejor estaban despriorizados? ¿Creéis que esas cajas estaban guardadas y se han abierto ahora más que nunca también? Respuesta de un minuto, Hilario. Sí, pues sin duda, sin duda. La verdad es que siempre, bueno, es un hecho que los seres humanos nos unimos siempre ante las adversidades, ¿no? Y es verdad que yo creo que la fragilidad que todos hemos visto ante esta situación, pues nos ha hecho, y en este caso, desde el punto de vista del liderazgo también, pues ser más humanos e intentar atender precisamente a ello, ¿no? Y yo creo que esa es, junto con el tema de la tecnología que decía Begoña, es decir, pues es algo que se ha acelerado y que esperemos que no desaparezca. Es decir, yo creo que el factor humano en las organizaciones y un componente claro del liderazgo está claro bueno, que ahora se ha desembalado, pero ahora va a estar presente digamos, en la mente y en la prioridad para todos. Así que, pues, ha sido un éxito. Begoña, ¿tú crees que esa caja también estaba ahí, todavía embalada? Bueno, yo creo que esa caja está siempre en el ser humano. Creo que el contexto cultural favorece estos valores de humanismo, solidaridad, mayor integración, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más interesante y la caja para mí más interesante y con más potencial para el futuro dentro de una empresa ha sido la autogestión laboral y la responsabilidad de cada individuo en su trabajo con la organización. Saber liderar eso, integrarlo en la organización, me parece que es el reto del futuro de las empresas, porque sí que creo que la autogestión laboral ha venido para quedarse. Tiene que ver, obviamente, con la tecnología. Muy bien, gracias. ¿Y Eduardo? Y Alex, yo de cajas sé mucho, curiosamente, porque llevo 14 mudanzas. Y lo que me he dado cuenta en las mudanzas es que siempre hay una caja que normalmente acaba de mesilla de noche, que no sabes muy bien lo que hay dentro y que además no quieres abrir.
y que probablemente si tirases no pasa nada porque llevas 2 o 3 años con la caja y es una estupenda mesilla de noche. Pero a mí me gustaría ser capaz de abrir la caja de los miedos limitadores, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido que ser vulnerable, ser humano, mostrarte, no solo te debilita, sino te fortalece. Y creo que todos en el fondo tenemos nuestra cajita, espero que sea más un cofre que una caja, de ciertos miedos limitadores, ¿no? Que pudiéndolos poner en positivo y gestionarlos, yo creo que nos ayudarían a crecer personalmente como líderes y también a nuestras organizaciones. Entonces, sigamos abriendo cajas y sigamos liderando desde lo humano, que yo creo que es donde está realmente el profundo valor alineado al propósito. Se me ha pasado el tiempo volando, no te lo puedes imaginar. Yo estaría aquí toda la mañana. Ha sido un lujo compartir con Hilario y con Begoña y contigo. Yo creo que me habéis ido llevando por el caminito, vamos, prácticamente sin mirar ni las notas que tenía para esto. Es un lujo. Y nada, os quiero dar las gracias a los tres y al equipo que está por detrás. Yo también os agradezco muchísimo el tiempo a vosotros, de verdad. Y si juntamos el New Better con Stay Human, a lo mejor ahí tenemos también el nuevo mantra de Stay Human en el New Better, ¿no? Perfecto, a por ello. A por ello, y muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor y espero que para todos los que nos habéis visto y nos estéis escuchando así sea. Y como siempre, la conversación continúa en stayhuman.es. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias, hasta pronto. Encantada.